Y el tema que queremos tratar hoy es el tema de cálculo de estructuras con cables. Eh, quiero minimizar acá un segundito, vamos a minimizar esto. Bueno, primero y principal, por qué pensar, por qué hacer una charla sobre este tema, ¿no? Sobre por qué conversar, por qué dialogar sobre el tema de cables? Bueno, ustedes ya lo deben estar viendo en sus lugares de trabajo, en sus profesiones. Las estructuras con cables son cada vez más utilizadas en distintos ámbitos de la ingeniería y de la arquitectura con más persistencia hoy en día. Rápidamente, para que vean algunos modelos que incluyen cables, por ejemplo, esta estructura, que es algo pero muy sencillo como estructura, es una tubería de acero que cruza, por ejemplo, un accidente geográfico, un río, una zona de montaña que tenemos que cruzar con esa tubería 200 metros, no tenemos una estructura soporte, y hacer algo solo para una tubería sería muy costoso. Por lo tanto, ideamos una estructura formada por 3 cables principales y cables secundarios. Y con eso colgamos la tubería y pasamos de un lado al otro. Otra estructura que utiliza cables, y seguramente ustedes lo están viendo cada vez más, este es un modelo real, en este caso en México, es un panel de vidrio de 20 metros de altura por 10 metros de ancho, pero claro, ese panel de vidrio solo sería muy costoso que el vidrio resista, por ejemplo, una acción de viento en una fachada de un edificio, por ejemplo. Entonces se arma, como pueden ver ustedes, una estructura de cables que soporta, por ejemplo, una acción de carga de viento lateral. Ustedes saben que las estructuras de edificación utilizan cada vez más el vidrio como elemento arquitectónico, y por supuesto hay que verificarlo, hay que diseñarlo y hay que darle una estructura de rigidez a ese vidrio porque por sí mismo no soporta cargas laterales. Otro clásico ejemplo de estructuras por cables es el famoso mástil o antena o torre arriostrada, que también se utilizan elementos tipo cable. Y otro caso más aún, y que está cada vez más en boga y en boca de todos, son las famosas tensoestructuras, tensomembranas. Si bien lo que vamos a ver hoy es solamente, vamos a hablar de cables, pero claro, prácticamente los mismos conceptos que aplicamos en una estructura formada por cables, aplicamos a una tensomembrana como esa tensomembrana que ustedes ven ahí. Y esa tensomembrana, que incluye elemento cable, por ejemplo, aquí en la cumbrera tengo un cable, aquí en el borde inferior tengo un cable, y fíjense que estos 4 parantes que tenemos acá, estos 4 elementos verticales, eso es una estructura para una gran feria, eso tiene 30 metros por 10 metros de ancho, y claro, se utiliza el elemento cable, y acá aparece el debate entre el elemento cable y el elemento solo tracción. Lamentablemente no hacemos a tiempo a verlo en los minutos que nos quedan de hoy, y mucho más que yo perdí tiempo al principio, pero hay una gran diferencia entre un elemento cable y un elemento solo tracción, y es la cantidad de rigidez que aporta a una estructura el elemento cable y el elemento solo tracción, dependiendo de la flecha que tiene el elemento cable. De hecho, el elemento cable tiende al elemento solo tracción, pero no es una aplicación práctica. Un elemento cable no se utiliza como cable teso. Entonces, lo que vemos aquí son distintas aplicaciones de elemento cable o de estructuras formadas por cable. Para una obra pura de ingeniería, como una estructura para una tubería que tiene que ir de un pueblo al otro y la tenemos que colgar, estructuras de vidrio que no resisten acción lateral de viento y necesitan una estructura de soporte para darle rigidez, y se utilizan cables. De hecho, creo que desde el punto de vista de arquitectura son muy interesantes, muy estéticos, y desde el punto de vista de ingeniería también, porque funcionan, buscamos que funcionen solo a tracción o a tensión. El mástil también, bueno, todos los días hacemos mástiles, y las tensomembranas, que hoy en día en México, en Chile, por ejemplo, se están usando muchísimo las tensomembranas. Son estructuras que serían, por lo menos a mi gusto, el ideal de un ingeniero civil, ¿verdad? El ideal sería una estructura que funcione solo en tracción, solo con presión, sería fantástico para cualquiera que se dedica a las estructuras. De hecho, ustedes seguramente pensarán, ¿y por qué las tensomembranas o las grandes estructuras con cables se están usando cada vez más? Bueno, un poco también es
es simplemente costumbres, modas que se van imponiendo en la arquitectura, pero también, como decía Edgar en la disertación anterior, la potencia de las computadoras modernas, la potencia de los programas de cálculo permiten el cálculo cada vez más de forma más práctica, más intuitiva, de estructuras donde, como ya se imaginarán, y ahora lo vamos a ver con más detalle, tenemos modelos no lineales. Todas estas estructuras donde tenemos un elemento cable son estructuras que funcionan para grandes deformaciones. Repasemos un poco para este tipo de estructuras. Si bien yo hoy voy a hablar solamente de cables, pero vale para cables y para membranas. La diferencia es que una membrana es un elemento bidimensional, obviamente, un elemento superficial. El elemento cable es un elemento unidimensional, lo cual le da alguna ventaja para configurar esa forma. Primero, recordamos brevemente, cables y membranas solo trabajan a tracción, no, mucho menos a compresión, no tienen rigidez a flexión. Y es interesante este punto, y yo creo que hoy en día los programas de cálculo y las computadoras modernas, como comentaba Edgar en la charla anterior, nos permiten resolver estructuras de este tipo cada vez con formas más irregulares, cada vez de mayor envergadura, cada vez más complejas en cuanto a su geometría. Bueno, ¿por qué? Porque las computadoras nos solucionan el problema matemático, ¿no? Por supuesto que el cálculo lo debe hacer un profesional con conocimientos estructurales, y tiene resuelta la parte matemática que era la más pesada, ¿no? Hace 20, 30 años calcular una tensomembrana o una estructura formada por cables 3D era algo tedioso, pesado. No es que no se sabía, sí se sabía, por supuesto, pero era muy laborioso desde el punto de vista matemático. Hoy en día las computadoras modernas lo permiten hacer más fácil. ¿Y qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos en cuenta en este caso para las estructuras formadas por cables? Y repito, lo aplicamos el concepto a membranas. El problema principal es la búsqueda de forma de este tipo de estructuras. Acá se nos presentan dos problemas para aquellos que se dedican a las estructuras. No solamente tienen que encontrar la famosa deformada, que es lo que cualquier profesional que se dedica al cálculo de estructuras es lo primero que piensa, ¿no? Cuando uno calcula una estructura, lo primero que quiere hacer es verla deformada, claro, porque le da una idea del comportamiento de la estructura, le da una idea si no cometió algún error durante el proceso de cálculo, de carga de datos, durante el proceso de modelado. Entonces uno quiere ver la deformada, la famosa deformada, y por supuesto las reacciones, las fuerzas internas, etc. Pero en este tipo de estructuras, donde la estructura funciona por forma, claro, lo que no conocemos es la forma. Antes de calcularla, sí la podemos estimar, por supuesto, un profesional calculista que tiene mucho tiempo de cálculo, que ha calculado muchos puentes colgantes, y ahora vamos a ver un ejercicio para un puente colgante. Por supuesto que para los casos más habituales, por supuesto que la forma ya la conoce, pero claro, la forma, como dice la placa, es un elemento a calcular, la forma. Después viene la deformada para este tipo de estructura. Lo interesante es que en la forma, cuando yo calculo la forma, que es lo que hoy en día las computadoras nos resuelven, la parte matemática de la búsqueda de forma, lo interesante es, como ya se darán cuenta intuitivamente, que la forma, ¿de qué depende la forma de una estructura que funciona por forma? Depende del tesado de los cables, del tesado de las membranas, depende de las cargas, depende de los apoyos, depende, claro, de la geometría que tiene esa estructura. Por supuesto que el calculista sabe a dónde tiene que ir, ya sea porque tiene el proyecto de arquitectura y el cliente o el arquitecto le dice, mira, yo quiero esto, pero claro, para encontrar esa forma que el arquitecto desarrolló en un programa CAD, por ejemplo, con un excelente dibujo, un excelente tridimensional, el calculista tiene que encontrar esa forma, pero esa forma depende de la geometría, de los puntos de apoyo, de los puntos de anclaje, y depende también del tesado que le damos al elemento, lo cual cambia también esa forma. Entonces, por eso aquí en la placa dice que hay una relación, una dependencia entre el tesado, las cargas, los apoyos y la forma, la geometría se refiere en este caso. Es interesante entender, por supuesto hay que verlo en un desarrollo matemático que hoy no llegamos a verlo, pero es interesante recordar que la búsqueda de forma no depende de las propiedades del material.
claro, cuando uno escucha esto por primera vez dice, ¿cómo? ¿Cómo que la deformada no depende del material? Sí, la deformada sí depende de las propiedades del material, como estudiamos en la universidad. La forma no depende de las propiedades del material. La búsqueda de forma se realiza a través de un método de actualización del sistema de referencia, que es el método que aplica algún programa, en este caso que van a ver hoy, el software RFM5 de la empresa Bluval Alemania. Este proceso, en este caso, de búsqueda de forma, fue desarrollado en el año 1999 por el ingeniero Bletzinger. Cuidado que ahí está mal escrito, ahí dice Bletzinger, pero es Bletzinger. Los ingenieros Bletzinger y Hamm de la Universidad de Stuttgart en Alemania desarrollan un método para encontrar la forma de estructuras que funcionan por forma. Y ahora vamos a ver un ejercicio muy sencillito. Este método es un método puro de actualización del sistema de referencia hasta encontrar el equilibrio. Por supuesto que ese equilibrio se encuentra en algunas estructuras con mayor cantidad de cambio de forma, a veces con menor cantidad. Depende de la geometría, depende de lo que quiere el cliente o depende de lo que estamos haciendo. Para que vean la diferencia entre la forma y la deformada, en este software que yo les comentaba, que es el software RFM5, fíjense, si hacemos dos ventanas, fíjense, si hacemos dos ventanitas de trabajo, a ver que no me deja, vamos a mover el menú, vamos a hacer mosaico horizontal. Fíjense que yo justamente en estas dos ventanas, en la parte superior, tengo la forma de la estructura. Imagínense ustedes que, por supuesto, para encontrar la forma de esta estructura, yo tengo que calcular la forma aplicando el método de los ingenieros Bletzinger y Hamm de la Universidad de Stuttgart. Entonces aquí la forma está calculada. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la ventaja de calcular la forma de una estructura que funciona por forma? La ventaja, creo que se darán cuenta, fíjense, si yo elimino el cálculo, para poder calcular esa tubería colgada, ahora lo vamos a ver a un puente colgante que es más interesante, pero esto creo que es mejor para iniciar. Fíjense que si yo tengo que hacer una tubería, fíjense si yo lo pongo en modelo sólido o modelo con dimensiones reales, ahí tenemos la tubería, aquí tenemos el cable principal para cargas gravitatorias, y si lo inclinamos un poquito, acá tenemos los dos cables secundarios, vamos a ponerlo en modelo unifilar o alámbrico, que se ve mejor para el caso de cables. Fíjense que tenemos dos cables laterales que están inclinados justamente, que sirven para soportar cargas laterales, claro, porque esta tubería, además del peso propio de la tubería, del peso del líquido que transporta de un pueblo hacia otro, además sufre cargas de viento, aparte del hielo, el famoso manguito de hielo que se le genera en zonas de bajas temperaturas. El cable vertical, fíjense, el cable que se ve arriba, es un cable, por supuesto, con sus propiedades de material, su sección, pero fíjense lo interesante de esto. Fíjense que ese cable horizontal es perfectamente recto. Y ustedes deben estar pensando, eso es prácticamente imposible. Además, todas las péndolas, todos los cables auxiliares, que son los que conectan a la estructura que yo tengo que colgar con el cable principal para soportar las cargas gravitatorias, fíjense que todas las péndolas son todas iguales, y ustedes saben que no son todas iguales. ¿Y cuál es la ventaja de que podamos calcular la forma? De que yo no necesito dibujar la forma en un sistema complejo. En un sistema sencillo, por supuesto que podemos dibujar la forma, pero en un sistema complejo la forma no la conocemos. Muchas veces nosotros le decimos a la forma que toma un cable cuando se deforma, le decimos catenaria. Pero claro, la catenaria es válida para un cable suspendido en sus extremos con peso propio, como decía el profesor en la universidad. Cuando un cable tiene un sistema de cargas que se aleja de una carga uniformemente distribuida, y cuando un cable está vinculado con otros cables, ya la catenaria va dejando de existir, salvo que el sistema de cargas, por ejemplo, como nos decía el profesor, si nosotros ponemos los cables auxiliares muy pegaditos y ponemos, entonces representamos
esa carga en el cable, como si fuera uniformemente distribuida, se aproxima a la catenaria. Pero es muy sencillo, fíjense, vamos a hacer un dibujo aquí directamente en la pantalla, a ver si puedo escribir, si tengo habilitado para describir. A ver, un segundito. ¿Está habilitado para escribir, para dibujar en pantalla? A ver, un segundito que no sé por qué no veo los paneles. Le verifico, doctor. Bueno, mientras verifican, seguimos un poquito y después hacemos el dibujo. Volvamos a la búsqueda de forma. Fíjense que en esta estructura, claro, esta estructura es muy sencilla, es una estructura de una tubería con 3 cables principales y varios cables auxiliares. ¿Cuál es la ventaja de la búsqueda de forma? La ventaja de la búsqueda de forma es que yo, cuando armo el modelo de una estructura de cables o membranas, que es un poco más complejo, no más complejo, sino más tedioso, más pesado matemáticamente, la ventaja que tengo es que los cables los puedo dibujar recto. ¿Por qué? Porque yo conozco las dimensiones, conozco desde qué punto hasta qué punto va cada cable, puedo suponer, puedo estimar la sección con un poco de experiencia, si no la tendré que ajustar, pero fíjense que yo no tengo la necesidad de dibujar la forma, porque además la forma, cuando es una catenaria, es muy fácil de suponer matemáticamente con la fórmula de la catenaria o aproximarlo con una parábola. Pero cuando tengo un sistema complejo, piensen en este que teníamos aquí, por ejemplo, cuando tengo una membrana, vamos a apagar acá el objeto, eso que ven ustedes ahí a la izquierda es un objeto 3D Studio que se incorpora en el modelo para hacer túnel de viento, para influir en la estructura. Fíjense acá, por ejemplo, ¿ven? Esta estructura que está aquí, ese cable que ustedes ven en el borde inferior, está vinculado a una membrana que además tiene su tesado. Claro, entonces ahí ya no podemos suponer que la forma de ese cable es la catenaria. Primero porque está vinculado a una membrana que tiene un tesado. Segundo porque está vinculado a otros 2 cables que también están tensionados o traccionados. Lo mismo los cables superiores. Los cables superiores ya no podemos suponer que la forma es catenaria, mucho más cuando tenemos un sistema que es asimétrico, el sistema de carga. En este caso es simétrico, pero es asimétrico desde el punto de vista de, por ejemplo, la configuración espacial de estos cables. Entonces, claro, si en este ejercicio que tenemos acá, ustedes ahora están viendo justamente la forma, ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cuál es la deformada? Bueno, para responder esa pregunta de cuál es la deformada, yo debería preguntarles, bueno, dígame para qué caso de carga quiere verla deformada. Entonces ustedes dicen, bueno, por ejemplo, para el caso de peso propio, de carga viva o de nieve o de lo que sea, o de viento, por supuesto. Entonces ahí sí veo la deformada, que ahora lo vamos a ver en otro ejercicio. Fíjense, lo que yo estoy viendo acá es la forma. Claro, los programas de cálculo lo representan a través de la magnitud de la deformada, pero es la forma. Si yo activo el peso propio, por ejemplo, entonces voy a ver la deformada para peso propio, y lo interesante es que esa deformada parte desde la forma. Si lo vemos, por ejemplo, en este modelito que les mostraba recién, de la tubería colgada, donde yo tengo la ventaja de dibujar todos los cablecitos iguales y todos los cables perfectamente rectos, cuando hago el cálculo, si yo me ubico en la herramienta de búsqueda de forma, que en este software se llama ForFinding, como se llama en otros también, si yo calculo la búsqueda de forma, entonces el programa lo que hace es encontrar primero la forma, y si yo les muestro la deformada, tengo que seleccionar una deformada para un caso de carga como hacen ustedes en cualquier estructura con cualquier programa. Por supuesto, fíjense que el modelo es no lineal. ¿Por qué el modelo de estructuras formadas por cables es no lineal? Bueno, no se cumple la linealidad estática, no se cumple la linealidad cinemática. Tenemos que calcular la estructura, tenemos que resolver la estática de la estructura en la posición forma. No la podemos calcular en la posición sin deformar como hacemos en otras estructuras. Por eso es un modelo no lineal. De hecho, fíjense, ustedes ahí están viendo ahora
la forma justamente, vamos a minimizar acá, fíjense, si yo le pongo escala 1, entonces fíjense que lo primero que me representa el programa es la forma. Esa es la forma de la estructura, que por supuesto lo lógico sería calcularla con el peso propio activo, y eso tomarlo como instante inicial. Lo que hizo recién esta herramienta es calcular la forma. Claro, fíjense, si ustedes se fijan a la derecha, en el panel de escala, el programa me dice que ese cable se deformó 16 metros. Fíjense que coincide para esta geometría, para estos valores de tesado, que yo se los puedo mostrar. Ese cable tiene, fíjense, el tesado de este cable, que es una de las magnitudes que tenemos que configurar para la búsqueda de forma. En los programas modernos se puede configurar el tesado, también se puede configurar el valor de la flecha. Hay muchos profesionales que ya con un poco de experiencia en este tipo de estructuras fijan la flecha. En este caso nosotros le pusimos como propiedad de búsqueda de forma directamente el pesado del cable, que son 45 toneladas, 450 kilonewton. ¿Ven? Claro, acá ustedes se dan cuenta que para encontrar la forma necesito indicar la propiedad de búsqueda de forma. En el caso de cables, como es un elemento unidimensional, el caso del cable, tenemos la ventaja que podemos indicar la flecha, podemos indicar el tesado. Como les decía, claro, un profesional que ya ha hecho varias estructuras de esta, o con lo que se aprende en la universidad, uno dice, bueno, un 15, un 20% de flecha puede estar bien. Pero nos puede pasar, en el caso de un proyecto de arquitectura, que el arquitecto nos diga, para la tensomembrana que veíamos antes, que el arquitecto nos diga, mira, todos los bordes quiero un 8% de flecha, eso es lo que yo dibujé. Entonces tenemos esa ventaja de que en la búsqueda de forma encontramos la forma partiendo de la flecha. O probablemente, como les decía antes, con un poco de experiencia, uno puede encontrar la forma partiendo del tesado. Claro, si yo le doy como dato el tesado, el programa encontrará la forma y eso me permitirá ver la flecha. Si yo le doy la flecha, el programa me dirá la fuerza que tiene ese cable. Pero siempre piensen que esto es una estructura espacial. ¿Por qué? Porque la flecha o la forma de ese cable, tenemos dos tipos de flecha, la flecha geométrica, la flecha constructiva, y la flecha debida a un caso de carga, o a una combinación de carga. La flecha que vemos acá, dado que lo estoy viendo en el for finding, en la búsqueda de forma, esa flecha es la flecha constructiva, en que por supuesto debería incluir el peso propio, que eso no llegamos a ver ahora, pero simplemente se activa el peso propio en la búsqueda de forma. Pero fíjense lo que le pasó a todos los demás cables, a todas las péndolas que antes nosotros las habíamos dibujado a todas igualitas, ahora las péndolas o los cables auxiliares se fueron ajustando, en este proceso de búsqueda de forma, se fueron ajustando a la forma del cable principal. Pero fíjense otra cosa, la tubería también interviene en el proceso de búsqueda de forma. Fíjense que la tubería, a simple vista, ustedes pueden apreciar que tiene algo de flecha, pero es una flecha constructiva, es la flecha de la empresa constructora, podemos decirlo de esa manera. Después, si nosotros calculamos, por ejemplo, nos ubicamos en peso propio, o en la carga de hielo, o en una carga por el líquido que queremos transportar en esa tubería, entonces fíjense que si yo ahora calculo la deformada, ahora sí puedo calcular la deformada. ¿Por qué? Porque ya tengo la forma. Ahí podemos ver que es un modelo no lineal. ¿Y por qué aparece un modelo de cálculo con una forma de escalera? Aparece un modelo de cálculo con una forma escalonada. ¿Por qué? Porque es un modelo no lineal. No puedo sumar el efecto de varias causas actuando en simultáneo, como cuando con los resultados de cuando esas causas actúan por separado. Las combinaciones se tienen que resolver como una sola entidad, no se pueden sumar. Acá yo no puedo sumar el peso propio, el tesado, el peso del líquido, el peso del hielo o la carga de viento. No puedo sumar porque es un modelo justamente no lineal. No linealidad estática y además no linealidad cinemática. ¿Qué significa para mí la no linealidad cinemática? ¿Se acuerdan en la universidad cuando el profesor decía que el seno, el ángulo y la tangente para ciertas estructuras podemos suponer, como tenemos pequeños desplazamientos, podemos suponer que el seno, el ángulo y la tangente son iguales? Entonces, claro, el profesor
cuando hacía eso, cuando decía que el seno, el ángulo y la tangente son aproximadamente iguales, claro, simplificaba mucho esas integrales muy complicadas, sacaba todo afuera de la integral y se simplificaba todo. Pero ahora no es así. Ahora no podemos suponer que en este tipo de estructuras el seno, el ángulo y la tangente son iguales. Por eso decimos que no se cumple la linealidad cinemática y no se cumple la linealidad estática. ¿Qué significa la linealidad estática? Que tengo que calcular la estructura en la posición ya deformada. Tanto para las estructuras de cable, como en este caso, o las estructuras con membranas. Ahí es un poquito más complejo el modelo de cálculo, pero es exactamente, desde el punto de vista conceptual, es lo mismo. Y por eso, cuando yo puse a calcular, y ahora sí estamos viendo la deformada, fíjense que la deformada para peso propio es de 1,8 metros en 200 metros de longitud. Si ponemos esto a escala 1, por supuesto estas tuberías, que no es tema de esta charla, estas tuberías tienen que tener una contraflecha para que no se acumule líquido en la parte central, entonces hay que levantar un poco la tubería para los distintos casos y combinaciones de carga. Entonces, claro, el punto más importante hoy en día, en el año 2021, del cálculo de estructuras con cables es que tenemos la gran ventaja de poder calcular la forma. Cuando la estructura es compleja, no podemos estimar nosotros una forma, es muy complejo de hacer, es muy complicado de poder encontrar esa forma. Vamos a verlo con un caso más simple, fíjense. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Voy a cerrar estos modelitos que tengo por acá. Vamos a ver el caso de un puente colgante porque es interesante, obviamente a todos nos gusta, los que se dedican al cálculo, verlo en el caso de un puente, donde ya interviene una mayor cantidad de estructura, y el punto principal es que nos independizamos de la búsqueda de forma. La búsqueda de forma se hace a través del método del ingeniero Bletzinger que yo les contaba. Es un método de actualización del sistema de referencia, y acuérdense que en la búsqueda de forma no depende de las propiedades del material. Fíjense, vamos a abrir el caso de un puente para que lo vean. Es muy interesante, es un puente calculado, es una estructura real, una pasarela en realidad de 30 metros de luz, de claro, en Sri Lanka. Y fíjense lo que hicimos acá, para que ustedes lo aprecien un poquito mejor. El mismo puentecito, es un puente muy sencillo como ven, pero fíjense, si yo les muestro, vamos a eliminar el cálculo, acá ustedes ya lo están viendo calculado, yo voy a ir a cálculo, voy a eliminar la malla de elementos finitos. Fíjense que yo tengo dentro del mismo modelo, dentro del mismo archivo, ¿no? Vamos a apagar acá algunos elementos, apagamos nudos, líneas para que no moleste. Y fíjense lo que pasa ahora. Vamos a achicar un poquito aquí el panel para que lo vean un poco más grande. Presten atención, fíjense, el modelo de la izquierda, en el modelo de la izquierda el puente está dibujado a mano, está supuesta la forma. En el modelo de la derecha, el puente es el mismo puente, de hecho, lo que hicimos en este ejercicio fue a este puente de la izquierda lo copiamos hacia la derecha y le eliminamos todos los cables y le eliminamos toda la forma dibujada. Repito, el puente de la izquierda está dibujado manualmente, está supuesta la forma, lo que decíamos antes, cuando la estructura es sencilla, cuando la estructura es conocida, la forma es fácil de ver. Ya cuando es una estructura con un sistema de cables 3D, ya no es tan fácil de ver, y además, siendo estrictos, la forma deberíamos calcularla siempre, porque la forma depende del tesado, de la geometría, de los apoyos, no depende de las propiedades del material, pero sí depende del tesado, depende de, por supuesto, si este marco, este pórtico que tengo acá es un poco más alto, un poco más bajo, si el cable principal interior tiene más tesado o menos tesado. Ustedes se dan cuenta intuitivamente que si yo hago un tesado mayor aquí, por supuesto cambiará el sistema de cimentación, pero la forma va a ser otra. Inclusive, fíjense, si nos acercamos al puente, es un puente que está hecho con
con perfilería metálica, perfiles hierro ángulo, sencillito, una pasarela de 30 metros, pero fíjense que este puente tiene un cable inferior. Claro, el cable principal para tomar cargas gravitatorias, el cable principal también está inclinado para darle rigidez, pero también se le puso un cable inferior para hacerlo más estable. Pero fíjense que el tablero, el tablerito del puente tiene forma curva. Si yo les muestro el puente que está, vamos a apagar aquí un segundito. Tengo un problema ahí de renderizado. Un segundo nomás. Un segundito. Fíjense, ahí está. Fíjense que el tablerito del puente con perfilería metálica está perfectamente recto. Fíjense otra vez que los cables principales en el puente de la derecha son perfectamente rectos, perfectamente horizontales en este caso. Fíjense que el marco rígido, en los marquitos extremos, la estructura metálica en el extremo, en el puente que está dibujado se dibujó vertical. En este caso, en este momento, en el puente de la derecha está perfectamente vertical. Claro, ya conocemos los puntos de apoyo, pero fíjense que lo mismo que pasaba antes, los cables secundarios son todos iguales, todos tienen la misma longitud. Si yo me acerco a la péndola, el cable secundario tiene 6 metros de longitud, ¿lo ven? Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esta búsqueda de forma? Que para un sistema complejo, cuando la catenaria no existe, porque recordamos que la catenaria solo existe cuando tengo un cable suspendido en los extremos y con peso propio. Si en el cable tengo otro cable que tira, o tengo una carga puntual, o tengo una membrana que está tirando, ya no es la catenaria. De hecho, podemos aproximar a la catenaria en muchos casos, pero muchos otros no, y mucho más en las estructuras modernas. Las estructuras modernas, con formas muy regulares, como veíamos la placa de vidrio, como veíamos la tensomembrana o los mástiles, ya la catenaria no existe más, no existe más en una estructura compleja. ¿Por qué les mostramos este modelo? Repito, el puente de la izquierda está dibujado a mano, o está importado de un programa CAD, y el puente de la derecha, lo que conocemos son las dimensiones, por experiencia, la altura del marco, los gálibos, el ancho del puente, sabemos dónde podemos amarrar esos cables. En este caso no está modelada la cimentación, por supuesto que hoy en día en estos programas de cálculo se puede modelar toda la cimentación completa, nosotros acá no lo ponemos para hacer más rapidito. La cimentación, ¿dónde puedo amarrar estos cables? No lo puedo poner en cualquier lado, si lo tengo que abrir un poco el cable. ¿Y por qué les mostramos el ejemplo con los dos puentes? Repito, los dos son exactamente iguales, las cargas son exactamente iguales. Nada más que el de la derecha no se dibujó. En el de la derecha vamos a calcular la forma. El de la izquierda se dibujó a mano. De la izquierda se dibujó a mano, el de la derecha, nosotros, con el método del ingeniero Bletzinger de la Universidad de Stuttgart, vamos a calcular la forma. Claro, la forma, como les decía antes, ustedes se dan cuenta que depende de todo el sistema. La forma de este cable principal no depende solamente de su propio pesado, porque no está agarrado de dos apoyos infinitamente rígidos. En este caso, las péndolas, los cables auxiliares, ¿podemos suponerlos como una carga distribuida? Sí, en este caso sí, pero en muchas otras no. Además, acá tenemos los péndolas están inclinadas. No es el caso clásico de la catenaria. Por supuesto que hoy en día en los programas modernos, como en este RFM5, si nosotros vamos a la herramienta Arco, podemos dibujar la catenaria. Hoy en día es muy sencillo hacerlo eso. De hecho, este software permite dibujar círculo, parábola, hipérbola, catenaria. Hay muchísimas funciones, hasta curvas tipo spline o curvas líneas en superficie. Pero la forma de una estructura que funciona por forma la tenemos que calcular, y mucho más en las estructuras modernas. Entonces, si yo voy a cálculo, fíjense que yo estoy ubicado
acá, perdón, en el caso de for finding, es lo primero que hago, calcular la forma, porque la forma depende del sistema que yo estoy proponiendo. Además de que tengo la ventaja de que no tengo que andar dibujando la forma, porque además la forma depende del propio sistema, entonces me posiciono en el for finding. Presten atención ahora cuando yo haga el cálculo, que solamente va a cambiar, vamos a ponerlo en el modelo unifilar, creo que lo van a ver mejor a través de internet, ahí está. ¿Ven? Ahí pueden apreciar un poquito mejor que el puente de la derecha, todo está perfectamente recto. Recuerden el tablerito también, este tablero que está hecho a base de perfiles metálicos, está perfectamente recto, perfectamente horizontal, perfectamente plano. Este cablecito de aquí abajo también es perfectamente recto, plano. Repito, los dos puentes son iguales. Calculamos la forma. Como el modelo es un modelo no lineal, porque no se cumple la linealidad estática, no se cumple la linealidad cinemática, tengo que aplicar un modelo de incrementos de carga. No podemos sumar. Es interesante esto cuando uno dice no podemos sumar el efecto de varias cargas actuando en simultáneo cuando ellas actúan por separado, pero además para un mismo estado de carga no le puedo poner el 100% de la carga, porque es un modelo no lineal. Lo tengo que hacer a través de incrementos de carga que en los programas modernos como este, hoy en día podemos nosotros, los calculistas, decidir cuántos incrementos de carga aplicar. Fíjense lo que pasa, ahí se quedó pensando un poquito, fíjense lo que pasó en el puente de la derecha. Fíjense que ahí apareció el ingeniero Bletzinger y calculó la forma, con un modelo numérico que, de hecho, ustedes pueden ver algunos papers ahí en internet, del ingeniero, repito, Bletzinger, con B larga, Bletzinger y Ham de la Universidad de Stuttgart, aplicando ese modelo de actualización del sistema de referencia, nosotros calculamos la forma. Claro, en el software de análisis estructural, la forma se representa a través de la magnitud deformada, porque usa la misma herramienta, pero esto que estamos viendo acá no es la deformada, esto es la forma, y fíjense cómo el puente de la derecha, ahora los cables tomaron su forma, y la forma de esos cables dependen de todo el sistema. De hecho, fíjense que para el mismo valor de tesado, el marco rígido no queda perfectamente vertical. Bueno, el profesional que está haciendo el cálculo podría decir, bueno, yo quisiera que quede vertical. Bueno, tendré que tesar más de los cables exteriores, tesar menos de los cables interiores. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué no empotramos el marco? Y porque todo lo que es empotrado sale un poco más caro. Tratemos de que todo funcione en tracción, compresión, que haya poca flexión. Es lo que se trata, por supuesto, en las estructuras como estructuras formadas por cables o tenso membranas. Fíjense, si nosotros vamos aquí a mostrar, si apagamos la magnitud deformada, a ver si me siguen con la idea. Ahora no tenemos aplicada una escala. En el puente que está dibujado manualmente, fíjense la forma del cable principal y fíjense la forma que toma en la realidad, en el equilibrio de la estructura, la forma que toma el cable en la realidad. Ahora fíjense que todos los cables auxiliares, todos los cables secundarios se fueron acortando automáticamente. Por supuesto, ustedes, esto no es una clase de software, pero para aquellos que están dedicándose al cálculo puede ser interesante. Hoy en día le podemos pedir al programa que nos muestre la longitud de cada cable luego de encontrar la forma. ¿Por qué? Y porque yo lo tengo que comprar al cable para poder fabricar. Entonces quiero saber la longitud. Fíjense qué interesante cómo las péndulas arrancan con una longitud y van disminuyendo. Fíjense que la péndola central tiene 1,90 m y originalmente era de 6 metros. ¿Y por qué la péndola o cable central tiene 1,90 m? Porque se ajustó a la búsqueda de forma. El cable principal, fíjense que originalmente tenía 30 metros exactos, porque de nudo a nudo, en la coordenada X tengo 30 metros, pero fíjense que la longitud del cable en la posición forma tiene 30, ahí lo pueden ver como si fuera un diagrama de esfuerzo interno, 30,5 metros. Y uno dice, esos 50 centímetros, fíjense ahí la dimensión, ¿ven? La longitud del cable, ese es cable principal.
Uno a veces piensa, cuando hace esto las primeras veces, dice, esos 50 centímetros es lo que se alargó el cable. No, eso es lo que aumentó la longitud del cable al encontrarse la forma para el equilibrio de todo ese sistema. Si yo quiero ver cuánto se alarga ese cable, bueno, tendré que ir a ver, por ejemplo, longitud con tensión, sin tensión, etc. Pero es interesante ver que hoy en día las computadoras nos permiten calcular la forma. Y volvemos a lo que decíamos en la estructura de la tubería. Bueno, esto está muy lindo, pero yo necesito ver la deformada. ¿Cuál es la deformada? Bueno, ahora que tenemos la forma, nos ponemos en un caso de carga. Peso propio, carga viva con excentricidad de carga, viento, sismo, lo que sea. Bueno, yo me posiciono, por ejemplo, en peso propio y calculo. Lo que ustedes están viendo acá, repito, es la forma. Recuerden que el puente de la izquierda fue dibujado a mano, lo cual no se acerca a la realidad de la forma como se va a construir. El puente de la derecha se encontró por el método de actualización del sistema de referencia hasta encontrar el equilibrio, método del ingeniero Bletzinger, del año 1999. ¿Y cuál es la deformada? Bueno, nos paramos en un caso de carga, como hacemos en cualquier estructura, y calculamos. Para peso propio, ahora estamos calculando la deformada. Modelo no lineal. Pero además de que es no lineal, lo tengo que resolver con incrementos de carga. Por supuesto, con modelo iterativo, que hay varias opciones, obviamente, hoy en día en los programas modernos. Y entonces, fíjense, ahora encuentro para peso propio la deformada. Lo interesante es que la magnitud de deformada se mide desde la posición forma, no desde el cable recto, porque el cable recto en realidad nunca existió. Este mismo sistema, este mismo concepto se aplica a todo tipo de estructuras. Claro, es más interesante cuando uno lo aplica a una estructura con cables y membranas, porque ahí aparecen elementos bidimensionales, donde tengo que aplicarle a una lona, un lienzo, una tela, le tengo que aplicar un tesado porque no puede quedar flojita, y ese tesado afecta la forma de los mismos cables que componen esa estructura. Fíjense ahora, si activo la deformada, van a ver inclusive que en el puente de la izquierda que está dibujado a mano versus el puente de la derecha donde la forma se encontró mediante un método de búsqueda de forma, si ponemos escala 1, en estas estructuras, en este tipo de estructuras, es conveniente utilizar escala 1, por lo menos cuando uno termina los primeros cálculos, para darse una idea. Como son estructuras que funcionan para grandes deformaciones, con la escala 1 uno se va formando un criterio. Fíjense la diferencia, ¿verdad?, de la deformada. Claro, pero ¿cuál es la deformada? La deformada es esta. Vamos a poner el cable. Esta es la forma. Acá estoy en el puente de la izquierda, y esto que vemos aquí abajo es la deformada. Por supuesto, podemos aislar esa partecita sola y ver la magnitud. No interesa tanto ahora. Y fíjense la diferencia con el otro puente. Acá tenemos el elemento forma, y un poquito más abajo tenemos la deformada, distinta a la del otro puente, que fue dibujado a mano en este caso. De hecho, como les contaba, fíjense que los pórticos también se inclinan. Por supuesto, después de aquí se obtienen reacciones y todas esas cosas. Pero, en definitiva, hoy en día, como les decíamos al comienzo, la ingeniería y la arquitectura, bueno, la ingeniería siempre utilizó estructuras formadas por cables, pero hoy en día la arquitectura la está utilizando cada vez más. Creo que el mejor ejemplo es el de las tensoestructuras, que bueno, nosotros en la empresa hacemos prácticamente un seminario por semana de tensoestructuras. Ahí es más interesante verlo, pero los puntos más importantes, ¿cuáles son? Primero, no conozco la forma, la tengo que calcular. Para encontrar esta forma tengo que usar un modelo no lineal, porque no se cumple la linealidad estática. Tengo que calcular la estructura. La resolución estática la tengo que hacer en la posición deformada o en la posición forma. No se cumple la linealidad cinemática. El seno, el ángulo y la tangente ya no son los mismos. De hecho, hoy en día, hago un paréntesis, para el caso de tensomembranas también ya se aplica un modelo de cálculo plástico en los materiales para poder optimizarlas mejor. Entonces ni siquiera se cumple la linealidad mecánica, en este caso cuando nosotros hacemos cálculo plástico, que también se puede.
Pero por lo menos las dos más importantes, no linealidad estática, no linealidad cinemática. Otro tema importante es la forma depende de la geometría, depende del tesado de los puntos de apoyo, no depende del material. La deformada sí depende del material. ¿Cómo se resuelve el problema? Para todas estas estructuras de cables se calcula la forma, luego la deformada. Lo correcto es considerar el peso propio, la búsqueda de forma. Eso es interesante porque si el peso propio lo consideramos en la búsqueda de forma, las combinaciones, podemos usar, por ejemplo, las combinaciones de la norma americana, por decir algo, 1,2 peso propio más 1,6 carga viva, ya no se hacen de la misma forma, porque el peso propio se consideró en la búsqueda de forma. Otro punto importante es, en este tipo de estructuras, no podemos sumar. No puedo sumar el desplazamiento por peso propio, más el desplazamiento por el hielo, más el desplazamiento del líquido que va por la tubería o de la carga viva que va por el puente. ¿Por qué no puedo sumar? Porque son estructuras no lineales. No se cumple el principio de superposición. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Hoy en día es muy fácil con las computadoras que tenemos, como decía el ingeniero Edgar en la charla anterior, hoy en día el problema matemático lo sacamos de encima, por supuesto, para los más jóvenes, para los estudiantes hay que entenderlo, hay que saberlo, pero la computadora me resuelve la parte matemática y así puedo hacer más ingeniería porque puedo plantear más variantes y animarme y meterme en los modelos no lineales que son cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las estructuras cada vez más esbeltas y está bien, para eso estudiamos, y entonces tenemos que afinar los modelos de cálculo cada vez más. Bueno, esperamos que haya sido claro. Les agradecemos mucho a la entidad organizadora por invitarnos. Los esperamos también en nuestros seminarios y cualquier duda que tengan, estamos atentos para responderla. Gracias, doctor Cristian. Muy buena su presentación, interesante. Dentro de los participantes indicaban la inquietud de cuál es el programa que está usted mostrando, le permitió hacer el cálculo. Perfecto. El software que estamos utilizando es el software RFEM, ahora se los escribo en el chat, es el software RFEM 5, una excelente, una joya de la ingeniería alemana, y ahí pueden conocer, ahí les dejo el sitio web. El software RFEM 5 está desarrollado por la empresa Dluval, creada hace más de 30 años por el ingeniero Georg Dluval, y bueno, ahí van a encontrar toda la información de la empresa y del software. Inclusive tienen versiones académicas para que los chicos lo puedan utilizar y lo pueden aplicar a sus tesis, a sus trabajos profesionales. Se les habilita una versión profesional también para que lo puedan usar. Gracias, doctor. No sé si hay alguno de los asistentes para pasar, si no hay inquietud, para pasar a la siguiente exposición. Pueden activar el micrófono si alguien quisiera hacer una duda. Tengo una duda constructivamente. ¿Cómo hacerlo para conocer? Dice, ¿cómo hacemos para controlar la tensión del cable tensor principal en la realidad? Hola, ¿sí? Sí, decía el ingeniero Jorge Menéndez, indica, ¿cómo hacemos para controlar la tensión del cable tensor principal en la realidad? Aunque bueno, hay herramientas, de hecho, las mismas herramientas que se utilizan para el trazado de líneas de transmisión de energía eléctrica, que bueno, en los seminarios que nosotros hacemos lo podemos ver con más detalle, y hay instrumentos de medición para poder hacerlo, ¿no? Buen día, ingeniero Toño Menéndez. Sí, buenos días. Mi nombre es Leonardo Ewes. Felicitaciones por estos seminarios y al ingeniero Cristian. Excelente exposición. Quisiera, por favor, aprovechar tengo una inquietud. En toda la exposición del ejemplo y de la charla, no hizo relación al efecto torsor que se presenta en estos tipos de estructuras. ¿Por qué? No, simplemente, ingeniero, por una cuestión de tiempo. Por supuesto que la torsión aerodinámica generada por viento, por supuesto, son puntos importantes a tener en cuenta.
en realidad no queríamos hablar sobre la estructura de puente o de la tubería, sino de estructuras tipo cable. Pero sí coincido con el ingeniero que me hace la pregunta, que, bueno, se me fue el nombre ahora, que por supuesto siempre la torsión, yo diría en todo tipo de estructuras, ingeniero, creo que hoy mucho más que hace 20, 30 años, como decía recién, con la potencia de las computadoras y el poder iterativo de los software, no importa cuál se utilice, los calculistas, por supuesto, hacen las estructuras cada vez más esbeltas y la torsión, hasta en una simple nave industrial, se hace ya cada vez más importante. De hecho, en esta estructura del puente, justamente yo les comentaba recién, fíjense que por aquí aparece cargas, por aquí la podemos ver, carga uniforme o carga, ahí la pueden ver en el caso de carga 4, la carga viva que pasa por el puente y la carga viva suponiendo torsión, ¿no? Suponiendo que toda la gente se mueve hacia un lateral del puente. No era una estructura de puente, sino del tema de la forma, pero sí coincido que el tema de la búsqueda de forma, de la torsión es algo fundamental, y mucho más cuando las estructuras son cada vez más esbeltas y cada vez más livianas, porque se empieza a ser preponderante, ¿no? No llega a ser determinante en muchos casos, pero sí mucho más importante de cuando las estructuras no tenían las esbelteces que se calculan hoy en día. Bueno, gracias Leonardo por tu participación también. Un gusto saludarte a la distancia. Por el tema del tiempo, vamos a continuar agradeciéndote nuevamente, Cristian, por tu participación, y esperamos tenerlo en un futuro otro tipo de conferencias o seminarios. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a los participantes, y cuando quieran estamos a su disposición. Gracias.